Cuando nosotros no nos damos cuenta para qué vivimos, se dispara un proceso automático y empezamos a vivir para ese mecanismo que toma el mando y entonces siempre estamos funcionando en un nivel inferior a nuestras posibilidades. Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos el diálogo con el universo. Hola, geniales buscadores. En el día de hoy vamos a ir viendo cómo cuando en el sistema que primero recibe la información, luego la procesa en su interior y luego la saca, la da al mundo, la brinda, en ese brindar hay tres posibilidades que son muy interesantes y que si nosotros hacemos consciente esto, vamos a cambiar muchísimo los resultados. En esa respuesta que le damos al mundo, una posibilidad es responder desde lo consciente. Entonces, si respondemos desde lo consciente, vamos a ir a nuestra memoria, a los registros que tenemos, a lo que aprendimos, y de acuerdo a eso vamos a responder. Por ejemplo, nosotros aprendimos de nuestra familia que se debe actuar de cierta manera. Pero hay veces que respondemos desde el subconsciente, o sea, no tenemos conciencia de por qué hacemos las cosas. En ese caso, vamos a responder desde información o del árbol o de cosas que ya no recordamos, que habían quedado en nuestra infancia muy al principio, pero que sin embargo están grabadas y respondemos desde allí. Hay una tercera posibilidad que en este caso le voy a llamar el supraconsciente. En realidad es un inconsciente, pero le llamemos supraconsciente para poder ponerlo en el aspecto positivo. Y estos son programas que nosotros los podemos hacer consciente activándonos en el presente. Esto puede plasmar información, puede plasmar actos, puede decisiones que van más allá de las cosas que nosotros aprendimos. Imaginemos que podemos conversar con un perrito o con un gato. Si nosotros le preguntamos, ¿para qué vives? Y el perro nos diría, para ser perro, y el gato nos diría, para ser gato. Pero si le preguntamos al dueño del perro o al dueño del gato, nos va a decir, este animalito vive para ser querido, o vive para ser guardián, o vive para comer, ¿no? Digamos, cada uno de estas cualidades en la que está viviendo son automáticas. No puede darse cuenta el animal que está viviendo para eso. En el ser humano, en realidad pasa algo parecido. Cuando nosotros no nos damos cuenta para qué vivimos, se dispara un proceso automático y empezamos a vivir, digamos, para ese mecanismo que toma el mando y entonces siempre estamos funcionando en un nivel inferior a nuestras posibilidades. La vez pasada habíamos visto que había tres instancias donde, digamos, nuestro sistema actúa. Una de esas instancias es el hacer. Veamos qué pasa en el ingreso de la información de aquel que vive para el hacer. Tiene una motivación y es que lo que quiere es no ser vago, porque saben que en la vida hubo castigos, hubo desprecios, hubo situaciones donde siempre le estaban insistiendo, uy, pero no tenés que ser vago. Entonces uno empieza a responder desde el inconsciente para no ser vago. Entonces, estas personas viven en función de la recompensa, que puede ser de cosas, de logros, o puede ser de reconocimiento, por supuesto de bienes. Y
en última instancia, lo que los va a motivar es comprar cosas, tener el último modelo de auto, de celular, tener casa, o sea, siempre va a estar toda la conciencia puesta en un logro externo. Y creerán que van a estar más satisfechos si tienen cosas externas. Esto, mientras van teniendo motivación de ir creciendo, les parece que si van logrando lo próximo, entonces van a estar bien. Estas personas creen que mediante el esfuerzo ya estarán realizados. ¿Cómo se procesa la información dentro de él? Es como si él dijera, valgo por lo que hago. Cuando más tenga cosas, más voy a valer, más me van a reconocer. Entonces, yo busco asegurar el futuro donde estoy pensando para de aquí a unos años, donde yo pueda estar tranquilo, pueda vivir en paz, que no esté dependiendo, algunos dirán, del trabajo, que no esté dependiendo solo de la jubilación, ¿no? Y entonces su preocupación es obtener cosas para estar tranquilo. Entonces, en todo el trabajo que van haciendo se van dando la orden, tengo que mejorar mi posición. Siempre está en eso, tengo que mejorar mi posición. Entonces, lo más importante para estas personas es desarrollar sus talentos y capacidades al máximo. Y nunca hay un máximo, siempre hay posibilidades de seguir creciendo, seguir creciendo. Y entonces el objetivo es ser el mejor. Y si soy el mejor, ser mejor que hoy. Bien. ¿Y cuál es el resultado que se produce a causa de este procesamiento interior? Vamos a verlo desde los tres puntitos que dijimos antes. Desde lo consciente, quiero que me vean esforzado. Quiero que vean que soy merecedor de estar bien y de tener todo lo que yo tengo. Y entonces eso me va a dar seguridad y permanencia. Entonces, cuando yo pueda tener la certeza de que voy a permanecer en determinado nivel, entonces estoy más tranquilo. ¿Qué pasa desde el subconsciente? Lo que sienten es que tienen que canalizar la ira reprimida, porque normalmente estas personas tienen un enojo, tienen una tensión interna y esa tensión se le transforma en ira, en enojo, y tienen que poder canalizarlo de la mejor manera. Entonces, estas personas, al canalizar esa energía, se pueden volver jefes, se pueden volver mandones y se ponen muy exigentes tanto con los demás como consigo mismo. Entonces, lo que están siempre tratando de ocultar es el fracaso. No toleran el fracaso y están fijándose de asegurar que todo lo que están haciendo, todos sus proyectos, se vayan realizando. Y necesitan competir con los demás, ¿no? Para ello es muy importante competir y si ven a otro, inmediatamente se comparan y al compararse, sin querer, ya entran en competencia. Y esto no importa si eso es un desconocido, un familiar, un amigo, no importa, siempre están jugando en esto. ¿Qué pasa desde el supraconsciente? Cuando uno puede funcionar desde el supraconsciente, uno salta los juicios y las variaciones que pueden tener los demás conmigo. Y viene una creatividad totalmente distinta. Y no es una creatividad que yo la puedo intelectualizar, sino que voy encontrando soluciones nuevas y voy a hacer las cosas como no eran conocidas anteriormente, ¿no? Por ejemplo, uno se pone a pensar en Tesla. Tesla era una persona que podía solucionar problemas de una manera absolutamente nueva.
Y allí, al principio del siglo XX, inventó cosas que fueron útiles quizás 50 años después, pero él ya las había pergeniado, ya las había percibido. Incluso a muchas de esas cosas ya las había dejado casi realizadas. Otra persona que puede ser así fue Miguel Ángel. Miguel Ángel hasta llegó a crear la pintura que él utilizaba, ¿no? Entonces, son genios, son personas que, digamos, penetran mucho más allá que el hombre común que solamente está cumpliendo. Bueno, otra persona, por ejemplo, puede ser Lao Tse. Entonces, estas personas lo que descubren cuando logran esta conexión con el supraconsciente es que, digamos, son empoderados, que pueden realizar estas cosas con honestidad, son dativos, son benévolos, y para ellos es natural ese proceso. Les voy a contar una anécdota que a mí me resultó muy interesante de una criatura que tenía 9 años. Esto debe haber sucedido más o menos en 1690, 95, por ahí. Esto está escrito en un libro de un sacerdote dominico que su apellido era Labat. Y él tenía en Venezuela, en la isla Martinica, una plantación de caña. Y para eso es muy importante que llueva. Resulta que pasaban los días, la semana, los meses y no llovía. Y estas son grandes plantaciones. Es imposible eso hacerlo con un riego. Entonces, un día estaban conversando sobre qué problema que era esto de la falta de lluvia y un chico de 9 o 10 años, a él lo habían traído de Nueva Guinea, o sea, desde África. Y estaba aprendiendo francés y por lo tanto le costaba mucho entender el diálogo de los demás. Entonces él se concentraba mucho para entender y entonces él le dice, ah, ¿ustedes están queriendo que llueva? Sí, dice, por supuesto, no ve que está todo seco, está todo, ¿no? No entendían que él recién se diera cuenta de esto. Ah, bueno, dice, yo puedo hacer que llueva. Y entonces todos se rieron. Se reían porque les pareció ocurrente lo que hizo este chico. Y él dice, pero ustedes me tienen que decir cuánto quiere que llueva. Y ellos dicen, ah, no sé, lo que sea, lo importante es que llueva. Bueno, está bien. Y entonces pidió el permiso, porque en ese tiempo había que pedir permiso para todo. Pidió el permiso, se fue, trajo 3 naranjas, trajo 3 palitos. Todo esto está descrito en el libro. Y entonces empezó a hacer un ritual, ¿no? Levantó un palito, después levantó los dos brazos hacia el cielo, con ese palito en las manos, y hizo como una oración. Al rato, unos minutos después, empezó a formarse una nube casi espontáneamente y llovió durante 1 hora, pero a cántaros, a cántaros. Lo más curioso de todo es que llovió en todo el campo, pero no llovía donde ellos estaban. En ese lugar no llovió. No, bueno, este relato está allí y uno muchas veces, cuando no conoce las cosas, no se da cuenta todas las posibilidades supraconscientes que tiene el ser humano. Ahora, una opinión mía es que este ser no es que haya aprendido eso de sus padres o no, sino que él lo traía como potencial en su interior. Y cuando llegó el momento, supo despertar su creatividad hacia esto. Bien, pasamos al segundo punto. ¿Qué pasa cuando alguien tiene emociones
muy intensa y tiene que ir trabajando con eso. ¿Cómo es el ingreso de la información? El ingreso de la información viene porque siente miedo, siente tristeza o siente angustia y eso lo condiciona y hace que él esté siempre en tensión, ¿no? Siempre con la sensación de que puede suceder algo, de que su vida puede estar en peligro, de que la muerte puede estar próxima. Y para ellos que lo amen es muy importante, pero muy importante. Entonces se vuelven dativos, dan porque necesitan recibir. Es interesante esta perspectiva. Y entonces ellos dicen, si yo me sacrifico por los demás me van a amar. O sea, todo su movimiento de recepción de la información es con respecto a cómo hacer para que la catarata de emociones que él viva se pueda transformar en un afecto de los demás hacia él. Normalmente estas personas reprimen las emociones y tratan de no mostrar los sentimientos negativos y entonces se muestran como dóciles, serviciales y, y es muy frecuente que se sacrifiquen hasta el martirio, ¿no? Pueden llegar a ser mártires con tal de que los otros estén contentos. ¿Cómo es el procesamiento de la información en estas personas? Es como si ellos dijeran, necesito que me necesiten. Entonces, en esa necesidad que tiene de que lo necesiten, va a crear un ambiente y los movimientos suficientes para él ser reconocido. Esto, con toda honestidad, le pasa a muchas mujeres con los hijos. Necesitan que lo necesiten, ¿no? Y entonces están siempre atentas y serviciales. Y resulta que después viene el reclamo, porque dice, yo escucho a los demás, pero también me gusta que me escuchen, ¿no? Y entonces en ese me gusta que me escuchen, ponen la acentuación y viene la presión para que los otros hagan lo que él quiere que se haga. Para ellos, lo más importante del ser humano es ser amado. Y es por eso que ellos siempre dicen te quiero, ¿no? Ante cualquier cosa, uy, sí te quiero. ¿Se va a despedir? Sí, te quiero. Porque para ellos es importante. Esto lleva a que ellos cultiven la amabilidad, la atención, la empatía, y entonces eso pasa a ser muy importante en su ser sociable. ¿Qué pasa cuando viene esto, se procesa interiormente y cómo es que llega, cómo es que sale de él para los demás? ¿Cómo llega él? Cómo es su resultado? Desde lo consciente, él cree estar disponible para los demás, pero en realidad es una moneda de intercambio. Entonces, yo estoy disponible para vos, pero vos tenés que estar disponible para mí. Eso es lo que en realidad están diciendo. No se dan cuenta, es inconsciente ese proceso muchas veces, pero eso es lo que ven todos los demás. Valora sobremanera las emociones. Le parece que si no hay emociones, casi como si no hubiera vida, ¿no? No saben vivir sin emociones. Desde el subconsciente, estas personas están impregnadas en sus decisiones por el miedo de perder el afecto y por la importancia que tiene la familia y la fidelidad familiar. Saben que todo lo relativo a su nacimiento lo vive como si fue esperado, si fue querido, si, si hubo afecto allí. Y si lo hubo, entonces se siente comprendido, se siente acompañado. Para ellos es muy importante procesar la información afectiva del árbol, no solamente de ellos, de sus padres, sino incluso de sus ancestros.
¿Qué pasa en el proceso inconsciente? Cuando ellos descubren que su conciencia es amor, entonces dejan de funcionar por lo inmediato, ¿no? Por el vecino, por el que está a mi lado, deja de funcionar así. Y entonces ya no dependen del reconocimiento del otro. Y aceptan sus propias necesidades y aceptan la necesidad de los demás, pero también aceptan el no recibirlo. Y entonces empiezan a estar en un estado de calma, de serenidad. La palabra que les diría con que ellos viven es la aceptación y que va a ser el tema del próximo encuentro. Desde lo inconsciente, ellos viven con libertad y llegan a un amor incondicional. No tienen condición ni para sí mismos ni para los demás de cómo tiene que ser el amor que reciben. Y entonces se transforman en personas alegres, en personas humildes, en personas compasivas. Saben que una anécdota con respecto a algo parecido a esto fue la vivencia de Mozart. Mozart en realidad era una persona, un genio, y por lo tanto como genio era muy difícil de tratar con él, ¿no? Porque tenía muchos caprichos, eh, podías salir con cualquier cosa. Y un día había ido a un restaurante y resulta que escucha una música que fue para él celestial, ¿no? Porque ahí en ese restaurante había una orquesta, estaban tocando. Entonces lo llama al mozo y le dice, ¿quién escribió esa música tan hermosa? Y entonces el mozo le dice, es de usted, maestro, ¿no? Él no había reconocido su propia música. Ese hecho de que él no fuera a su pasado para reconocer su propia música hace que su emocionalidad se encuentre con el ahora. Bueno, eso es lo que les suele suceder a las personas que empiezan a vivir desde lo supraconsciente. Se encuentran en el ahora con esas emociones y esas emociones son vivas. ¿Qué pasa cuando es el pensamiento el factor fundamental de las personas en ese proceso de alimentación, procesamiento y de dar? Para estas personas, para los que piensan y piensan, lo importante son los datos, ¿no? Empiezan a decir, preguntar cómo, cuánto, cuándo, cómo, ¿no? Empiezan con tienen que cargarse de datos y en la medida que ellos tienen datos que son medibles, empiezan a sentirse seguros. Estas personas, cuando no tienen los datos, lo viven como una carencia, pero no solamente en los datos, ¿eh? También viven como carencia todas las cosas que puedan faltarle y para ellos es muy importante quedar carenciado, es muy importante como límite, como sufrimiento. Entonces, ellos valoran las cosas de la vida a partir de esos datos. Y son importantes las personas si me pueden dar datos para que yo pueda crecer. Entonces, son importantes los profesores, las personas que pueden tener información, que pueden tener, más allá de la información que tengan, el poder donde ellos puedan realizar posteriormente sus proyectos. Lo que los satisfacen es la producción de cosas. Tienen que ir produciendo cosas y entonces cuando ven que eso se va realizando, ahí es donde realmente se sienten satisfechos. Sin embargo, lo más importante para ellos es llegar a la verdad, ¿no? De acuerdo al nivel donde entienda la verdad, no importa, pero tratan de llegar a la verdad en cada uno de las cosas en que va viviendo. ¿Qué pasa en el proceso interno de ellos?
como ellos están siempre tratando de llegar a la verdad, es- tratan de que los juicios no lo atrapen, porque siempre le está pareciendo que detrás del juicio van a haber intereses y detrás de esos intereses se está ocultando algo. Entonces están tratando de ver las cosas desde más allá del dato externo. Y ellos saben que todo es relativo, ¿no? Y cuando ellos empiezan a descubrir cómo funcionan las cosas, es cuando se sienten realizados y seguros. Se sabe que es falible, se sabe que puede equivocarse, ¿no? Entonces, cuando logra superar estas equivocaciones, es cuando se siente competente. Y este es otro valor muy importante, sentirse competente en las distintas cosas que está haciendo. ¿Y cómo es el resultado de esto? Como vimos en los tres aspectos. En el aspecto consciente, lo que va a tratar de responder es a a la expectativa que tenían los padres, ¿no? Entonces va a estar muy presente, va a tener muy en cuenta los que esperaban sus padres, qué creencia había en la familia, cuáles son los paradigmas en que se mueven. Es frecuente que en este caso, por ejemplo, haya abogados en distintas, eh, que el abuelo haya sido abogado, que el padre haya sido abogado y que el hijo también sea abogado. Es muy frecuente esta fidelidad en la familia. Estas personas son las que dicen, pienso, luego existo, ¿no? Es- Antes de estar viviendo, necesitan pensar. ¿Qué pasa desde el subconsciente? Ellos necesitan del conocimiento para sentirse habilitados y fuertes. Entonces van a recurrir a toda la información que hay en el árbol y tienen una fidelidad inconsciente a sus ancestros. Y aún sin darse cuenta, están actuando de acuerdo a esos ancestros y van a ser fieles a lo que ellos hacen. Pero él no se da cuenta que está sucediendo esto. Y ellos se sienten independientes cuando ya consideran que tienen la formación necesaria en eso que tienen que realizar. ¿Qué sucede desde lo supraconsciente? Ellos pueden saltar a lo vivo. Lo vivo es aquello que es una solución en este momento para determinado problema o para determinadas cosas, para determinadas vivencias. Entonces dejan de funcionar a partir de lo externo para darse ellos mismos. Empiezan a darse y en ese darse empiezan a encontrar soluciones que antes la buscaban en su memoria, pero cuando logran llegar a este nivel supraconsciente, se vuelven muy creativos. Saben que Thomas Edison fue una persona que inventó muchísimas cosas. Sin embargo, cuando intuía que podía producir la bombilla eléctrica, fue haciendo distintos experimentos, más de 1000 experimentos hizo, donde probó eh, alambres, probó distintos materiales para ver de hacer que una lámpara pueda funcionar. Hasta que un día, ya cansado, puso carbón. Y resulta que el carbón duró mucho más tiempo que otros productos. Y entonces, a partir de eso, pudo descubrir el filamento. Cuando uno dice que estas personas pueden llegar a soluciones, no es que van a llegar a soluciones inmediatas y fáciles, sino que muchas veces esa solución viene después de muchísimo sacrificio.
En resumen, cuando no sabemos para qué vivimos, funcionamos de una manera automática y quedamos en un círculo vicioso de insatisfacción. Pero el ser humano tiene la posibilidad de vivir de una manera libre, conectar con los valores supraconscientes, puede sentirse reconocido, vivir en el amor y puede resolver las cosas de una manera creativa. Para los armonizadores que están escuchando esto, esta conexión con el supraconsciente es lo que hacemos en sabio cuando cultivamos el estado neutro. Por eso, les sugiero la tarea que dejo a continuación. Bien, como en cada episodio tenemos una tarea, hoy lo que vamos a escribir son con qué centro yo normalmente funciono. Puede ser que sea un solo centro, el emocional o el pensar o el hacer, o puede ser que sea más de un centro. Algunas personas funcionan con dos, incluso algunas personas con los tres centros. Pero ya nosotros tenemos una tendencia a estar más con uno de ellos. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo dar un salto hacia los valores inconscientes? Vamos a escribir eso. ¿Cómo puedo dar un salto hacia los valores inconscientes? Eso, si ustedes lo escriben a la noche, es muy probable que el inconsciente siga trabajando y que por la mañana tengan una intuición de cómo puede ser. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, ¿no? Por favor, suscríbete, a nosotros nos ayuda mucho eso. Seguinos en nuestras redes. Estamos en YouTube en Sistema Sabio.